Una noche al año, cuando el velo entre los vivos y los muertos se hace más delgado, las almas regresan a visitarnos. Susurros de siglos, de amores perdidos y sueños cumplidos, se entrelazan en el aire, porque es el Día de Muertos. Este es un día donde la muerte, lejos de ser temida, se recibe con respeto y devoción. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de esta celebración tan nuestra? ¿Por qué, en un mundo donde la muerte se evita a toda costa, nosotros, los mexicanos, la celebramos con música, flores y calaveras? Para entender el Día de Muertos, debemos viajar en el tiempo, hasta épocas en las que ni siquiera existía México tal como lo conocemos hoy. Vamos, retrocedamos en la historia hasta encontrarnos con los antiguos pueblos mesoamericanos. Ahí están, los mexicas, los mayas, los purépechas, cada uno rindiendo tributo a sus muertos, en un ciclo de vida y muerte que representaba el equilibrio de todas las cosas. Estos antiguos habitantes creían que la muerte era solo una fase más en el viaje de la existencia. No había temor en sus rostros, sino un profundo respeto hacia los ancestros. Cada año, en rituales solemnes y coloridos, recordaban a aquellos que partieron antes que ellos. Era una celebración que duraba semanas, un puente construido con flores y ofrendas que conectaba el mundo de los vivos con el de los muertos. Se creía que cada persona, al morir, emprendía un viaje hacia el Mictlán, el inframundo mexica. Allí, después de recorrer 9 niveles, las almas encontrarían el descanso eterno, pero, cada año, estas almas tenían permiso de regresar, de cruzar el umbral del más allá para reencontrarse con los suyos. Cuando los españoles llegaron a México, se encontraron con esta tradición y los ritos prehispánicos se fusionaron con el cristianismo, y el Día de Muertos adquirió elementos de ambas culturas. Se transformó, pero sin perder su esencia. A través de los siglos, el Día de Muertos adoptó simbolismos nuevos, calaveras de azúcar, el papel picado que representa el viento, y el copal, cuyo aroma guía a los difuntos a las ofrendas preparadas con amor. Así, lo que era un ritual indígena se convirtió en una celebración profundamente mexicana, donde conviven el pasado y el presente, la vida y la muerte. El Día de Muertos es mucho más que una tradición, es un símbolo de la identidad mexicana, una forma de comprender que la muerte no es un final, sino un regreso a nuestras raíces. En estas fechas, se colocan altares en cada rincón del país, algunos sencillos y otros majestuosos, pero todos con el mismo propósito, recordar y honrar. Estos altares no son meros adornos. Cada uno es un mapa hacia el alma de quien lo coloca, con sus recuerdos, sus amores, sus pérdidas. Desde fotografías hasta la comida favorita del difunto, cada elemento del altar cuenta una historia, un fragmento de vida que se resiste a desaparecer en el olvido. Los altares están repletos de símbolos. Ahí están las veladoras, guiando el camino de regreso. Las flores de cempasúchil, ese color dorado que dicen atrae las almas. Las calaveras, un recordatorio de nuestra mortalidad, pero también un símbolo de alegría, de que la muerte no debe ser temida, sino aceptada. En los cementerios, las familias se reúnen y el silencio de la noche se llena de susurros y risas. Muchos pasarán la noche entera al lado de las tumbas de sus seres queridos, iluminando el camino con velas, compartiendo anécdotas y cantando canciones. Es una vigilia de amor, donde se honra no solo la memoria, sino la eternidad de aquellos que ya no están. En el fondo, todos compartimos el mismo deseo de recordar a nuestros seres queridos, de saber que, mientras vivan en nuestro corazón, nunca estarán verdaderamente muertos. Así, cada 1 y 2 de noviembre, en cada rincón de México, el aire se llena de nostalgia y amor, mientras esperamos el retorno de aquellos que han cruzado el umbral. Nos enseñan, en silencio, que la muerte no es más que una sombra en el camino, una parada más en el viaje de la existencia.
Así que, cuando enciendas una vela en su honor, cuando coloques esa flor de cempasúchil o ese pan de muerto, recuerda, ellos están ahí, a nuestro lado, invisibles pero presentes, agradecidos por cada recuerdo, por cada suspiro. Porque, en México, la muerte no tiene poder sobre el amor. La oscuridad profunda de la selva mexicana escondía secretos más antiguos que las pirámides y los cantos de los antiguos sacerdotes. En medio de esa penumbra, un ser peculiar, casi mítico, se movía con la gracia silenciosa de un guardián ancestral. No era un simple perro, sino un ser tocado por lo divino, un puente entre la vida y la muerte, y el protagonista de una leyenda que nos invita a un viaje a través de los misterios del Mictlán, la tierra de los muertos. En el panteón mexica, donde cada dios tenía su papel en el delicado equilibrio del universo, Xolotl, el dios de la muerte y de la resurrección, destacaba por su capacidad de moverse entre los reinos de los vivos y los muertos. Xolotl, con su apariencia dual de hombre y criatura canina, era un dios que comprendía el miedo y la desesperación, aquellos sentimientos que unen a los mortales en su fragilidad. En su rostro siempre se reflejaba la sombra del sacrificio, pues él era el guía de las almas en su último viaje. Una noche, en un momento de contemplación y reflexión sobre el destino de los mortales, Xolotl decidió crear un compañero que pudiera servir de guía y protector para las almas que viajarían al Mictlán. De su propia sombra, formó al Xoloitzcuintle, infundiéndole la esencia de su divinidad y la misión de acompañar a los espíritus a través de los peligrosos caminos del inframundo. El Mictlán, la tierra de los muertos, no era un simple lugar de descanso. Era un dominio vasto y aterrador, donde las almas debían enfrentarse a pruebas que desafiaban tanto su valor como su pureza. Según las antiguas creencias, los muertos no alcanzaban la paz de inmediato, sino que debían navegar por un trayecto de 4 años a través de 9 niveles distintos, cada uno más difícil que el anterior. El primer obstáculo en este viaje era Apanoguaya, un río ancho y caudaloso que simbolizaba el paso de la vida a la muerte. Aquí, el Xoloitzcuintle desempeñaba su papel más crucial. Solo aquellos que habían mostrado bondad y respeto a los perros en vida encontrarían un solo dispuesto a ayudarles. Los Xoloitzcuintles, con su piel gris jaspeada y sus ojos brillantes como estrellas, se ofrecían a transportar las almas a través del río, llevándolas en sus lomos como fieles barqueros en esta travesía oscura. Los ancianos de los pueblos mexicas contaban que los Xoloitzcuintles tenían la capacidad de ver en el alma de cada ser humano. Su juicio era implacable y justo. Para aquellos que habían tratado a los perros con crueldad o desprecio, él solo se convertiría en un guardián implacable, negándoles el paso y dejándolos a merced de las aguas furiosas de Apanoguaya. Sin embargo, para los que habían mostrado compasión y amor, los solos eran guías generosos. Con suavidad y firmeza, cruzaban el río, ignorando las corrientes traicioneras y los gritos de las almas perdidas que eran arrastradas por su propia desesperación. En cada cruce, los solos demostraban una fidelidad que trascendía la muerte, un lazo eterno que ataba a los vivos y a los muertos en un ciclo interminable de reencuentros y despedidas. Después de cruzar el río, el viaje al Mictlán apenas comenzaba. Las almas debían enfrentarse a montañas vivientes, senderos de viento cortante y la montaña de obsidiana que podía cortar su esencia. En cada etapa, el Xoloitzcuintle permanecía al lado de las almas, guiándolas y protegiéndolas de los horrores que acechaban en la oscuridad. Se dice que en el 9º y último nivel, el Chicunamictlán, el lugar donde residía Mictlantecutli, el dios de la muerte, los Xoloitzcuintles revelaban su verdadero poder. Aquí, en el corazón del inframundo, donde la oscuridad era más densa y el silencio más profundo, los solos dejaban de ser simples guías y se convertían en guerreros. Con una valentía que solo los dioses podían otorgar, defendían a las almas de los demonios y espíritus malignos que intentaban reclamar sus vidas.
Una vez que las almas habían superado las pruebas del Mictlán, los Xoloitzcuintles los llevaban de regreso al mundo de los vivos. Este regreso no era un renacimiento físico, sino una reintegración en el ciclo de la vida. Las almas se convertían en parte del cosmos, sus experiencias y enseñanzas tejidas en el tejido del universo. En algunos relatos, se dice que los solos regresaban al mundo de los vivos no solo como guías espirituales, sino también como guardianes visibles. Se manifestaban en los hogares de aquellos que necesitaban protección o en los sueños de los que estaban perdidos. Su presencia era un recordatorio de que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo, un paso hacia un destino que todos deben enfrentar. La apariencia del Xoloitzcuintle no es solo una cuestión de estética. Cada color y matiz de su piel cuenta una historia, un símbolo de su papel en el gran teatro del universo. Los solos de color negro son aquellos que ya han cruzado el río muchas veces, sus pieles teñidas por las sombras del Mictlán. Estos son los más sabios y los más experimentados, los que han visto y han guiado a muchas almas. Los solos de color blanco o claro son los más jóvenes, los que aún no han sido probados en la travesía del río. Su pureza y energía simbolizan el potencial y la esperanza, una promesa de guía para el futuro. Finalmente, los solos de color gris jaspeado, los más comunes, representan el equilibrio. Son los que están siempre listos, preparados para cualquier desafío que el Mictlán pueda presentarles. En el corazón de esta leyenda se encuentra Xolotl, el dios que, a pesar de su asociación con la muerte y el inframundo, creó al Xoloitzcuintle como un acto de amor y redención. Su decisión de dar vida a un compañero para las almas en su viaje a través de la muerte fue un reconocimiento de su propio miedo y su deseo de brindar esperanza. Xolotl, en su dualidad, refleja la naturaleza misma del Xoloitzcuintle, un ser que es tanto un guía como un guerrero, tanto un protector como un juez. A través del solo, Xolotl nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz y que cada fin es simplemente un nuevo comienzo. Hoy en día, el Xoloitzcuintle sigue siendo un símbolo poderoso en la cultura mexicana. Estos perros, con su apariencia distintiva y su conexión mística con el pasado, son más que simples mascotas. Son guardianes de la memoria y la tradición, un vínculo viviente con los ancestros y con los dioses. En las celebraciones del Día de los Muertos, donde las fronteras entre los vivos y los muertos se disuelven temporalmente, los Xoloitzcuintles son recordados y honrados. Se cree que en esta noche, los espíritus de los solos acompañan a las almas de los difuntos en su viaje de regreso al mundo de los vivos, guiándolos con su luz y su sabiduría. Si te ha cautivado esta historia, no dudes en compartirla. La leyenda del Xoloitzcuintle es un tesoro cultural que nos conecta con nuestras raíces y nos recuerda el poder del amor y la lealtad. Cuando el sol se hunde en el horizonte y la última luz del día se disuelve en la oscuridad, un umbral se abre entre nuestro mundo y un reino más antiguo, más vasto y misterioso. En ese crepúsculo, los ecos de los pasos silenciosos resuenan desde las profundidades del Mictlán, el inframundo de la cultura mexica. Aquí, en este reino de sombras y pruebas, la esencia de la vida se enfrenta a su destino final, y cada alma debe emprender un viaje que pondrá a prueba su valor y su pureza. El Mictlán no es solo una leyenda antigua, es un lugar donde las almas se enfrentan a su destino y, a través de pruebas y tribulaciones, buscan la paz eterna. Antes de la llegada de los conquistadores y la imposición de nuevas creencias, los pueblos indígenas de México veían el mundo a través de un lente de dualidades, vida y muerte, luz y oscuridad, el cielo y la tierra. Dentro de esta cosmovisión compleja y rica, el Mictlán emergió como el destino final para la mayoría de las almas, un lugar donde la muerte no era el fin, sino un paso más en el eterno ciclo de la existencia.
Los dioses creadores, Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, al observar la lucha constante entre la vida y la muerte, dieron forma a Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, los dioses de la muerte. Estos dos seres sombríos no eran simplemente gobernantes de la oscuridad, sino también guías y guardianes de las almas que viajaban hacia su destino final. Su reino, el Mictlán, se convirtió en el lugar donde cada alma, después de su vida en la tierra, debía enfrentar una serie de pruebas que revelarían su verdadera esencia. Para los mexicas, la muerte no era un evento súbito ni una conclusión definitiva, sino una transformación gradual y necesaria. Este concepto de transición se reflejaba en la creencia de que el viaje hacia el Mictlán duraba 4 años. Durante este tiempo, las almas debían atravesar 9 niveles, cada uno representando un desafío que probaría su fortaleza espiritual y su capacidad de liberarse de los lazos del mundo material. El significado de los 4 años representaba el tiempo que el cuerpo tardaba en descomponerse y convertirse en huesos, un símbolo de que el alma había alcanzado su destino. En la cosmovisión mexica, la descomposición del cuerpo no era un signo de desintegración, sino una metamorfosis, un proceso que llevaba al alma más cerca de su reencuentro con el cosmos. El viaje hacia el Mictlán comienza en el Itzcuintlán, el primer nivel donde las almas deben enfrentarse al río Chiconahuapan. Este río, caudaloso y lleno de corrientes traicioneras, representa el primer gran obstáculo en el camino hacia el descanso eterno. Aquí, el Xoloitzcuintle, el perro sagrado, juega un papel crucial. Solo aquellos que han mostrado bondad y respeto hacia los animales en vida pueden encontrar la ayuda de un solo, que los llevará a salvo a través de las aguas. Para aquellos desafortunados que no lograron ganar el favor de los solos, el destino es vagar eternamente a orillas del río, incapaces de avanzar. El Chiconahuapan no es solo un cuerpo de agua, es un espejo que refleja la bondad o la crueldad de las almas que se aventuran en él. Y aquellos que se atreven a cruzar sin un guía se enfrentan a Xochitonal, la iguana azul gigante que vigila el paso con sus ojos fríos y su mordida letal. Después de cruzar el río, las almas llegan a Tepectli-Monamictlán, donde se enfrentan a 2 cerros gigantescos que se juntan y separan en un ritmo constante y amenazante. Cada movimiento de las montañas retumba como un trueno, y el tiempo se convierte en una serie de oportunidades fugaces. Los que fallan en atravesar en el momento preciso son aplastados, sus esencias atrapadas en la eternidad de la roca. En este nivel, las almas deben encontrar el coraje para avanzar, incluso cuando el camino parece insuperable. Bajo la mirada vigilante de Tepeyoyotl, el dios de las montañas y los ecos, cada alma debe sintonizarse con el ritmo del mundo natural y encontrar su momento perfecto de paso. El tercer nivel es Ixtepetl, la montaña de obsidiana, gobernada por Itztlacoliuqui, el dios de la obsidiana y el castigo. Aquí, las almas deben ascender una montaña cubierta de filosos pedernales que desgarran y cortan a medida que avanzan. Cada paso es una prueba de resistencia y voluntad, y cada corte infligido recuerda a las almas los pecados y errores de su vida pasada. La obsidiana, con su capacidad de reflejar y cortar, simboliza la introspección y el castigo. A medida que las almas se abren paso a través de este paisaje cruel, son obligadas a confrontar las partes más oscuras de su ser, un proceso doloroso pero necesario para la purificación. En Itzecayán, el cuarto nivel, las almas enfrentan una región de collados cubiertos de nieve y azotados por vientos helados. Este frío abrasador es capaz de despojar a las almas de cualquier vestigio de sus vidas anteriores, dejándolas desnudas y vulnerables. Aquí, el viaje se convierte en una lucha contra la naturaleza misma, una batalla para mantener la integridad en medio de la desolación. La nieve, con su blancura implacable y su capacidad para ocultar y preservar, simboliza el olvido y el renacimiento. Las almas deben aprender a dejar atrás todo lo que conocían y aceptar su nuevo estado en el cosmos. El quinto nivel, Paniecatacoyan,
es un lugar de extrañas fuerzas gravitatorias donde las almas flotan sin control. Aquí, la falta de gravedad simboliza la pérdida total de control y dirección. Las almas deben encontrar un sentido de propósito y orientación en un entorno donde todo parece incierto y cambiante. En este nivel, las almas aprenden a confiar en su propio juicio y a adaptarse a circunstancias impredecibles. Es una prueba de flexibilidad y determinación, un recordatorio de que, incluso en la ausencia de estructura, el espíritu puede encontrar su camino. Timiminaloayan, el sexto nivel, es un camino suspendido en el tiempo y el espacio, donde las almas son atacadas por flechas voladoras. Estas flechas, que una vez fueron disparadas en batallas pasadas, representan los conflictos y las agresiones que las almas han experimentado y causado en su vida. Cada alma debe esquivar y enfrentar estas flechas, una prueba que simboliza la necesidad de reconciliarse con el pasado y encontrar la paz en medio del caos. Este es un nivel de redención y perdón, donde las almas deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. El séptimo nivel es Tecoyohuecaloyan, donde las almas se encuentran con jaguares que les abren el pecho y devoran sus corazones. Este nivel, gobernado por Tepeyoyotl, el dios de los jaguares, es una prueba de sacrificio y entrega total. Aquí, las almas deben desprenderse de su esencia más íntima, un acto que simboliza la entrega de todo lo que una vez fueron. Es una confrontación directa con la mortalidad y la necesidad de aceptar la disolución del yo como parte del ciclo de la vida. En el octavo nivel, Izmictlanapochjalolca, las almas deben atravesar un río de aguas negras. Este río salvaje es un símbolo de la purificación final, donde las almas deben dejar atrás todos los remanentes de su existencia terrenal. Las aguas negras, con su profundidad impenetrable, representan el olvido y la renovación. Solo aquellos que han sido completamente purificados pueden atravesar este río y prepararse para el descanso eterno. Finalmente, las almas llegan al Mictlán, el noveno y último nivel. Aquí, después de cruzar los 9 caudales del río Apanohuacalula, las almas se enfrentan a Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, los señores de la muerte. Estos dioses, con sus rostros solemnes y su presencia imponente, evalúan a cada alma y determinan si es digna de entrar en el descanso eterno. El Mictlán no es solo un lugar de finalización, sino también de realización. Es el punto donde las almas alcanzan una comprensión completa de su vida y su muerte, y se preparan para entrar en un estado de paz y tranquilidad. Aquí, en este reino de sombras y silencio, las almas encuentran el descanso que han buscado durante su arduo viaje. El Mictlán, con sus 9 niveles de pruebas y purificación, nos ofrece una visión profunda de la cosmovisión mexica y su relación con la muerte. En este reino sombrío y místico, la muerte no es temida ni rechazada, sino aceptada como una parte esencial del ciclo eterno de la vida. Cada alma, sin importar su destino, es guiada a través de un proceso de transformación que revela la verdadera naturaleza de su existencia. En la narrativa del Mictlán, encontramos una historia de resistencia, redención y renacimiento. Es un recordatorio de que, en el gran esquema del cosmos, la vida y la muerte son solo dos lados de la misma moneda, y que el verdadero descanso y la paz solo se alcanzan al enfrentar y superar las pruebas más profundas de nuestra existencia. Así, cuando miramos hacia el crepúsculo y sentimos el aliento de la noche que se avecina, podemos encontrar consuelo en la certeza de que, en algún lugar más allá de nuestra vista, las puertas del Mictlán nos esperan, listas para recibirnos y guiarnos hacia nuestro destino final. Así concluye esta historia. Te agradecemos por ver hasta el final, y si aún no estás suscrito, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. No olvides dar like y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras siguientes historias. Hasta la próxima. En la vasta cosmogonía mexica, la muerte no era un final, sino una puerta.
Una puerta que se abría hacia destinos insospechados, donde cada alma encontraba su camino de acuerdo a la forma en que había dejado este mundo. Para los mexicas, morir era solo el principio de una travesía que cruzaba reinos desconocidos, llenos de misterio, leyendas y un propósito eterno. Según las antiguas creencias, el alma de cada difunto se dirigía a uno de 4 destinos, cada uno tan enigmático como el anterior. Estaba el Iluicatl-Tonatiuh, el cielo del sol, reservado para aquellos guerreros que cayeron en combate y para las mujeres que fallecían durante el parto de su primer hijo. Ellos, considerados dignos por su sacrificio, eran llamados a caminar junto al dios sol, Tonatiuh, renovando su lucha cada amanecer y atardecer. Luego encontramos el Tlalocan, el paraíso verde de Tlaloc, dios de la lluvia. Este era un lugar exuberante, donde la vida era eterna y la tierra siempre fértil. Solo aquellos que morían a causa de agua, truenos o enfermedades ligadas a Tlaloc podían acceder a este reino de paz y verdor. Por supuesto, también estaba el Mictlán, el reino de los muertos, temido y respetado por igual. Aquellos que no perecieron en combate, ni en el agua, ni en el parto, eran destinados al Mictlán, un sitio sombrío, donde el descanso no era inmediato. Allí, las almas emprendían un arduo viaje a través de 9 niveles, enfrentando pruebas y desafíos hasta alcanzar la paz definitiva. Pero, existía un destino más. Uno que no era para guerreros ni para los adultos comunes. Era el refugio para las almas más inocentes, aquellas que apenas habían conocido el aliento de la vida. Hablo del Chichihualcuauco, o también conocido como Tonacacuautitlan o Xochitlapan, el lugar del árbol de pechos. Imaginen, un vasto y magnífico árbol, un árbol nodriza. Sus ramas se extienden como brazos amorosos que abrazan a los más pequeños. De sus ramas cuelgan frutos en forma de senos, de los cuales mana leche pura y dulce. Ahí, en el Chichihualcuauco, reposan los niños que partieron del mundo sin haber probado alimento sólido. Pequeñas almas, tiernas y vulnerables, que aún no tenían la fuerza para resistir los sabores de la vida. Ellos descansan bajo la sombra de este árbol sagrado, alimentándose de su savia de vida en un estado de paz y espera. Para estos infantes, la muerte no era un final, sino una pausa. En el Chichihualcuauco, cada uno de estos pequeños seres aguardaba una segunda oportunidad, una promesa de regresar algún día al mundo de los vivos. Su reencarnación estaba asegurada, pues su inocencia les otorgaba el derecho a una vida que aún no habían conocido. Fray Bernardino de Sahagún, el gran cronista de estas tierras, en su libro Primeros Memoriales, describió al Chichihualcuauco con palabras llenas de asombro y ternura. El que moría muy niñito y era una criatura que estaba en la cama se decía que no iba allá al mundo de los muertos, solo iba allá al Xochitlapan. Diz que allí está erguido el árbol nodriza, maman de él los niñitos, bajo él están haciendo ruido con sus bocas, y de sus bocas viene a estarse derramando leche. Para los mexicas, la muerte era una transición, un ciclo. Y cada destino, ya fuera el cielo del sol, el Tlalocan, el Mictlán o el Chichihualcuauco, tenía una función en este ciclo cósmico. La imagen del gran árbol, de esos frutos generosos, es símbolo de esperanza y de eternidad en la cosmogonía mexica. Pues allí, en lo profundo de este árbol de pechos, estaba también la presencia de Tezcatlipoca, el dios que no solo destruía, sino que también creaba. Él mismo sería quien otorgara a estos pequeños la oportunidad de renacer, de volver al mundo de los vivos y experimentar la vida que les fue negada. Así, el Chichihualcuauco nos recuerda el poder de la vida y la muerte en la cultura mexica. Un lugar de espera, de renovación,
de promesas y segundas oportunidades. Un destino para aquellos que, aunque brevemente, respiraron entre nosotros y cuyos ecos aún perduran bajo las sombras de ese árbol sagrado. En tiempos lejanos, cuando el agua no era simplemente un recurso y la tierra respiraba en sintonía con los cielos, existía un paraíso distinto, oculto en las nubes y en los ríos. Este lugar, velado por la lluvia y los rayos, no era un simple espacio para los vivos, sino un refugio para aquellos cuyas vidas fueron tocadas, en más de un sentido, por las aguas de Tlaloc. Este sitio sagrado, conocido como el Tlalocan, no es solo un lugar de descanso, es el paraíso de Tlaloc, el dios mexica de la lluvia y el trueno. Gobernante absoluto de las fuerzas de la naturaleza, Tlaloc decide quién entra en sus dominios. Los antiguos mexicas lo llamaban Tlaloctli, el néctar de la tierra. Su presencia era fundamental, un dios que daba vida, pero también arrebataba de ella. Su poder se manifestaba en cada tormenta y en cada brote de vegetación exuberante. Sin embargo, el Tlalocan no era para todos. Solo aquellos cuyas almas habían sido reclamadas por el agua encontraban su camino hasta este paraíso. Morir bajo una tormenta, ser alcanzado por un rayo, ahogarse en el agua turbia de un lago o incluso padecer enfermedades que llevaban el sello de Tlaloc, era la llave que conducía a este paraíso de abundancia. Se decía que aquellos que sufrían estas muertes no sufrían realmente, su destino era un lugar donde no existía el dolor ni el sufrimiento, sino la eternidad en un estado de felicidad pura. Se dice que el Tlalocan era un sitio de exuberante belleza. Ahí, donde la tierra parecía bendecida con una fertilidad infinita, crecían árboles frutales de todas las clases, maíz que parecía brotar sin cesar, calabazas, tomates, chiles y otros regalos de la tierra. Imaginen un lugar donde el tiempo se detiene, donde el sol baña los campos y la lluvia refresca todo a su paso. Para los mexicas, el Tlalocan era un lugar de paz, donde el alma descansaba de las fatigas de la vida mortal. Aquí, las almas encontraban consuelo, una felicidad absoluta donde la tierra y el agua se unían en una danza sin fin. Pero Tlaloc no gobernaba solo. A su lado estaba Chalchiuhtlicue, diosa de las aguas y de los ríos, su consorte. Juntos eran los regentes de esta dimensión acuática y fértil. Ellos decidían quiénes eran dignos de entrar a este paraíso, un reino donde los elementos danzaban en armonía. No solo los ahogados o los alcanzados por el rayo llegaban aquí. Se decía que aquellos que nacían con deformidades o enfermedades relacionadas con el agua también eran recibidos en el Tlalocan. La muerte, en estas circunstancias, no era vista como un castigo, sino como un camino hacia la plenitud eterna. Para los mexicas, la muerte no era el fin, sino una transición hacia distintos destinos. Y el Tlalocan era uno de los más envidiados. Una vez allí, el alma dejaba atrás el sufrimiento y se sumergía en el eterno placer de una naturaleza siempre fértil, de aguas siempre puras. Era, en verdad, un paraíso. Pero un paraíso selecto, destinado a aquellos marcados por el poder de Tlaloc. El Tlalocan nos recuerda que, para los antiguos mexicas, la relación con los dioses era un pacto sagrado. Cada rayo, cada gota de agua y cada terremoto era un recordatorio de que Tlaloc observaba y decidía. Aquellos que llegaban a su paraíso eran, en cierto modo, elegidos. El Tlalocan no era solo un refugio de paz, era un honor, una bendición del Dios que regía las lluvias y las cosechas. Así que, la próxima vez que una tormenta caiga sobre la tierra, cuando el trueno resuene en el cielo y el agua cubra los campos, recuerden. Tlaloc sigue ahí, observando, guiando las almas hacia su reino eterno, al Tlalocan, el paraíso de agua, reservado solo para aquellos tocados por la mano del Dios.
En los rincones olvidados de la antigua Tenochtitlán, entre sombras y murmullos, se habla de un destino sagrado reservado solo para aquellos que entregaron su vida en el campo de batalla o en los altares de sacrificio. Un paraíso radiante que los mexicas llamaron Tonatiuhchan, la Casa del Sol. Tonatiuhchan no era un lugar cualquiera. Los antiguos no creían que las acciones en vida determinaban el destino final de un alma, no era la bondad o maldad lo que marcaba su camino, sino la manera en que se enfrentaba a la muerte. Para ellos, el universo se ordenaba en torno al sol, y Tonatiuhchan era su morada sagrada, la cumbre de gloria reservada para los guerreros caídos y sacrificados. Este paraíso, a diferencia de lo que solemos imaginar, no era un lugar frío o vacío. Era un gran valle rebosante de vida, donde arboledas frondosas se levantaban hacia el cielo, y jardines plagados de flores exhalaban aromas tan dulces que los sentidos se perdían en sus esencias. Aquí, las almas descansaban, pero no en la oscuridad ni en el silencio, sino en un gozo perpetuo, tan ligero y efímero como el susurro de una brisa primaveral. Los guerreros que lograban llegar a este lugar no sentían jamás tristeza o dolor. Su existencia era como un juego interminable, un simulacro de batalla en el que reían y disfrutaban como niños bajo el cielo abierto. En Tonatiuhchan no había sufrimiento, solo el deleite de probar el aroma y el néctar de las flores, suculento y embriagante, como si cada pétalo escondiera un suspiro de eternidad. Cada amanecer, cuando el sol aparecía tímido en el horizonte, estos guerreros lo saludaban con júbilo. Grandes gritos y silbidos resonaban mientras golpeaban sus escudos, creando un eco que retumbaba como el latido de un corazón inmortal. Este era su mayor honor, acompañar al sol en su viaje, escoltarlo desde el oriente hasta el punto más alto del cielo, el cenit. Durante 4 años, estas almas cumplían su misión de escoltar al astro rey, llenas de gloria y satisfacción. Pero el viaje no terminaba allí. Después de este periodo, los guerreros podían volver a la tierra, aunque no de la misma manera. Se transformaban en colibríes y otras aves de plumaje brillante, tan resplandecientes como las mismas plumas de quetzal que adornaban los templos. Con sus nuevas formas, bajaban a los jardines de la Casa del Sol, para disfrutar del néctar de las flores, y desde las alturas observaban el mundo que una vez conocieron. Sin embargo, no eran solo los guerreros los destinados a esta gloria. Las mujeres que morían en su primer parto también compartían esta exaltación. La muerte en el parto, para los antiguos mexicas, era una forma de valentía, una batalla entre la vida y la muerte. A estas mujeres se les concedía un rango casi sagrado, como el de los guerreros que entregaron su vida en la guerra. Pero sus caminos eran distintos. Mientras los guerreros ascendían con el sol al mediodía, las mujeres que morían en el primer parto, llamadas iguateteo, lo escoltaban desde el cenit hasta el ocaso, entre risas y cantos. Mientras llevaban andas decoradas con las plumas más hermosas. Al caer el sol, ellas lo dejaban descender en el horizonte, danzando y festejando hasta que el día terminaba. Así, en el equilibrio entre el oriente y el occidente, las almas de guerreros y mujeres tejían el ciclo eterno del sol. Tonatiuhchan era el reflejo de un valor incomprensible, una devoción sin límites, una danza entre la vida y la muerte que solo los mexicas podían entender en toda su magnitud. Para ellos, el más allá no era un fin, sino un honor supremo y un renacer eterno, una promesa de vida en las alas de un colibrí o en el vuelo del águila, desvaneciéndose en un crepúsculo eterno. Y así, aún en el presente, cuando el sol se levanta y el cielo se tiñe de rojo, algunos dicen que aún se pueden escuchar los ecos de aquellos gritos de guerra. Como un susurro del pasado que nos recuerda la grandeza de quienes hallaron su destino en la Casa del Sol. En un rincón del tiempo, donde los vivos y los muertos se encuentran cada año,
vive el recuerdo de un pan que no es solo pan, es un símbolo de vida y de muerte. Una ofrenda sagrada para quienes cruzan el umbral desde el más allá. Así comienza la historia del pan de muerto, ese dulce misterioso que se consume el 1 y 2 de noviembre en México, adornando los altares de quienes ya partieron y recordando a las almas que en esos días regresan entre nosotros. Es un símbolo de devoción, un recordatorio de las creencias que han perdurado por siglos y una forma de mantener viva la conexión entre los mundos de los vivos y los muertos. Cuentan los antiguos relatos que, mucho antes de la llegada de los españoles, en las tierras de Mesoamérica, se celebraban rituales de ofrenda para honrar a los dioses. En una de esas prácticas, una princesa era sacrificada en honor a las deidades. Su corazón, todavía palpitante, era sumergido en una mezcla de amaranto, una planta que los indígenas consideraban sagrada, y luego, el sacerdote principal mordía el amasijo como muestra de gratitud y devoción. Una costumbre salvaje, sí, pero también cargada de espiritualidad y de un vínculo profundo entre el sacrificio humano y la naturaleza. Ese antiguo rito, aunque estremecedor, sembró las primeras semillas de lo que siglos después evolucionaría en el pan de muerto que hoy conocemos. La idea de ofrendar un pan a los muertos se mantuvo, pero se transformó, adaptándose y encontrando una nueva forma de perpetuar el recuerdo de quienes ya no están. Cuando los colonizadores llegaron a México, fueron testigos de esta práctica ancestral que les resultó incomprensiblemente violenta. Horrorizados, los colonizadores buscaron alternativas para redirigir este rito de sangre. Así, nació una nueva tradición, se empezó a elaborar un pan de trigo, cubierto de azúcar roja, simbolizando aquellos corazones que ya no tendrían que ser entregados literalmente, pero que seguían representando la misma devoción y amor hacia los ancestros. Ya no habrá corazones que ardan en el altar, sino panes de dulce, una nueva ofrenda para los que se fueron, para los que aún cuidan y protegen. En un pueblito de México, hace ya muchos años, vivía una mujer llamada Ana. Era conocida en toda la región por su generosidad y su corazón noble. Cada año, cuando llegaba el Día de Muertos, Ana se dedicaba a preparar su tradicional pan dulce, un pan que llevaba al altar para recibir a las almas de sus seres queridos. Sin embargo, un año, el destino trajo tiempos difíciles. La sequía había golpeado al pueblo, las cosechas se perdieron y la escasez de alimentos se convirtió en la sombra que oscurecía el ánimo de todos. Pero Ana, fiel a su costumbre, no dejó que la tragedia cambiara sus costumbres. Aunque apenas tenía ingredientes, decidió seguir horneando su pan de muerto. La noche antes del Día de Muertos, Ana decoró su altar con cariño. Colocó el pan dulce en el centro, adornado con azúcar espolvoreada y los tradicionales huesitos que representaban la estructura ósea de quienes ya partieron. Cerró los ojos y pidió en silencio que las almas de sus ancestros cuidaran de su familia y de su pueblo. A la mañana siguiente, Ana despertó para encontrarse con un milagro. Su casa estaba llena de trigo, azúcar y todos los ingredientes que necesitaba para seguir alimentando tanto a su familia como a sus vecinos. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, y todos murmuraban que habían sido las almas de los muertos, agradecidas por el pan que Ana les había preparado, quienes le habían dejado ese regalo en señal de gratitud. Desde aquel entonces, las familias de este pueblito y de muchos más comenzaron a hornear el pan de muerto cada año, como una ofrenda a esas almas que vuelven y que, de alguna forma, nunca se han ido del todo. Así, cada 1 y 2 de noviembre, en los hogares mexicanos, se prepara el pan de muerto,
ese pan que tiene la dulzura de la vida y el misterio de la muerte. Se coloca en el altar con flores de cempasúchil, velas y otros elementos que guían a las almas de regreso a su hogar. No es un pan cualquiera, es un símbolo de amor y de gratitud. En un rincón olvidado de algún lugar de México, donde las tradiciones aún susurran al oído de quienes escuchan, vivía un hombre que no creía en el Día de Todos los Santos. Aquel hombre, de nombre desconocido, cargaba en sus hombros el peso de una incredulidad que lo hacía reírse de las creencias de su pueblo. No creía en las visitas de las almas, ni en la necesidad de recordar a los muertos. Cada año, mientras sus vecinos preparaban con esmero las ofrendas, él se burlaba en silencio, o a veces, no tan en silencio. Decía que nada de eso era cierto, que era solo una farsa, una tontería que los demás seguían por costumbre. Y, año tras año, su puerta quedaba cerrada y sus manos vacías, sin flores, sin velas, sin comida para las almas. Aquella noche, como cualquier otra, el hombre decidió irse al monte. Decía que le faltaba leña para el hogar, y se marchó con la seguridad de quien nada teme. Caminó entre la espesura, bajo un cielo cargado de nubes pesadas, mientras el silencio del monte le envolvía. Pero había algo extraño en el aire. Era como si el bosque susurrara, como si algo invisible se moviera entre los árboles. De repente, sintió una presencia. Al principio, la ignoró, pues su racionalidad le decía que todo era producto de su imaginación. Pero el murmullo se hizo más fuerte, voces sin dueño, reclamando en la penumbra. Sintió que lo rodeaban, que el viento ya no era solo viento, sino algo más, algo inquietante. Y entonces escuchó un murmullo claro, cercano, frío, que le erizó la piel. ¿Por qué otros nos están dando y tú no? Todos están dando comida, tamales, frutas, velas para que podamos seguir nuestro camino, pero tú no nos has dado nada. Al escuchar esa voz, el hombre quedó helado, tanto, que sus manos temblaron. Miró a su alrededor y no vio a nadie, pero las voces estaban ahí. Podía sentirlas, como si le hablasen desde el mismo suelo. Intentó huir, pero era como si las raíces del monte le atraparan, como si una fuerza invisible le impidiera moverse. Cada paso que intentaba dar se volvía más pesado, más difícil. Y las voces, esas voces de otros tiempos, de otras vidas, no cesaban. ¿Por qué tú no nos recuerdas? Nosotros fuimos como tú, estuvimos vivos, tuvimos familias, sueños, y cuando se acerca este día, volvemos para sentir el calor de las ofrendas, de las luces, pero tú nos has negado. La incredulidad se desvanecía en él y el pánico tomaba su lugar. Ya no podía negar que aquello era real, que las almas estaban ahí, reclamándole. Con cada palabra de esas voces, su cuerpo se debilitaba, como si le robaran la fuerza misma que mantenía su vida. Cuando finalmente logró escapar, arrastrándose, sintió que algo en él ya no estaba igual. Llegó a su casa pálido, débil, cargando una verdad que antes despreciaba. Murmuró para sí, entre jadeos, palabras que nunca había dicho. Si es cierto lo que dicen, hay que hacer todos santos. Corrió a reunir todo lo que pudo para su ofrenda. Buscó con manos temblorosas velas, comida, agua, quería pedir perdón, ofrecerles algo que calmara su enojo. Pero el tiempo no estaba de su lado. El hombre se dio cuenta de que sus fuerzas ya no volvían, que cada segundo que pasaba le acercaba más al otro lado. Aquel lado al que él mismo se había negado a recordar.
Lo encontraron al amanecer, en el mismo monte donde había sido asediado por aquellas voces. Con una expresión de arrepentimiento eterno, y en sus manos, nada. No le dio tiempo a hacer su ofrenda. Murió con la carga de sus propios olvidos y desprecios. Dicen que, desde entonces, nadie en aquel pueblo deja de hacer su ofrenda. Por temor, por respeto, porque han aprendido que en el día de todos los santos, los que se han ido vuelven. Y esperan recibir lo que un día les dieron. Recuerda, este día de todos los santos, cuando enciendas tu vela y pongas tu ofrenda, ellos estarán ahí, observando, recordando. Y si acaso no los ves, es porque están entre las sombras, aguardando su turno para agradecer o para reclamar. En las tierras de la Huasteca, cuando las sombras se alargan y el aire se vuelve denso, hay algo más que habita en el silencio del campo. Dicen que es el murmullo de los difuntos, almas que vuelven cada día de muertos buscando aquello que dejaron atrás, y esperando, siempre esperando, que los vivos recuerden y honren su memoria. Pero no todos creen en estas tradiciones, o en las consecuencias de ignorarlas. Un hombre en particular, de espíritu fuerte y testarudo, no estaba dispuesto a perder un día de trabajo. Su parcela necesitaba de sus manos, cada jornada era una oportunidad de sembrar y cosechar. Así que cuando llegó el Día de Muertos, se detuvo apenas a pensar en la celebración que todos los demás cumplían fielmente. ¿Para qué? No tengo tiempo ni dinero para fiestas. Y además, necesito trabajar. El maíz no se cosecha solo. Decidido, se levantó con el primer rayo de sol y se encaminó al campo, con la firme convicción de que no le faltaría nada por ignorar esa tradición. Después de todo, ¿qué podría pasar? Sus padres ya no estaban, y él, creía que sin vida, ya no importaba si les ofrecía un altar o no. Pero las creencias de la Huasteca tienen un peso que no se puede ignorar, y él estaba a punto de aprenderlo de la peor manera. Mientras trabajaba, un murmullo suave como el viento comenzó a rodearlo. Pensó que solo era su imaginación, el eco de la soledad del campo. Pero el sonido se hizo cada vez más claro. Era una voz lejana y dolorosa. Hijo, hijo, quiero comer unos tamales. El hombre se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. Miró a su alrededor, pero solo veía árboles y montes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Debe ser el viento, el cansancio me está jugando una mala pasada. Intentó seguir trabajando, ignorando lo que había escuchado, pero las voces no se detenían. Ahora, eran varias, cada una con un tono de familiaridad que le erizaba la piel. Eran voces que lo llamaban por su nombre, con un susurro de desolación, y él comenzó a reconocer los timbres de aquellas almas que lo llamaban. Eran sus familiares, su padre, su madre, y otros parientes ya fallecidos. La realidad lo golpeó, esos espíritus reclamaban las ofrendas que él había decidido negarles. Aterrorizado, soltó sus herramientas y corrió a su casa, con un miedo que lo empujaba a cada paso. No podía sacudirse de la cabeza el eco de esas voces que ahora parecían haberse grabado en su mente. Apenas llegó a su hogar, buscó a su esposa y le ordenó, casi sin aliento, que preparara la ofrenda para sus difuntos. Con una mirada incrédula pero obediente, la mujer comenzó a trabajar, matando unos guajolotes, preparando tamales, encendiendo velas, cada cosa con prisa y exactitud. El hombre, extenuado, se acostó, esperando con el corazón acelerado, deseando que las ofrendas calmaran el furor de los muertos. La esposa terminó la ofrenda y fue a despertar a su esposo, pero él ya no abrió los ojos. Aunque había cumplido con lo que los difuntos le reclamaban, era tarde. Ellos ya lo habían reclamado a él. Y su cuerpo quedó tendido, en una paz que se antojaba inquietante,
como si hubiese sido llamado al descanso eterno por quienes él tanto se negó a recordar en vida. Desde entonces, en la Huasteca, todos saben que no hay excusa para ignorar el Día de Muertos. Es un día sagrado, una obligación y una muestra de respeto hacia aquellos que una vez estuvieron a nuestro lado y ahora caminan en el más allá. Cada vela que se enciende ilumina el camino de regreso para las almas, cada cohete y bomba que se lanza al aire ahuyenta al demonio y purifica el ambiente, preparando el camino para la llegada de los espíritus. Y si a un difunto le gustaba el aguardiente, debe ponerse en el altar. Si apreciaba ciertos platillos, esos deben prepararse, pues sólo así ellos sienten que son bienvenidos, recordados y honrados. Quien no cumple, quien olvida u omite esta tradición, se arriesga a ser llevado al otro lado, pues para los muertos, el olvido es la peor ofensa. Así que recuerda, cada 2 de noviembre, coloca tu altar, enciende tus velas y prepara las ofrendas. Porque quizás, entre las sombras, alguien está esperando, observando y contando los años que lo has ignorado. No vaya a ser que un día escuches tu nombre, en un susurro lejano, y sientas que el olvido que diste en vida, te alcance en la muerte. En un pequeño pueblo, donde el tiempo parecía detenerse cada año para recibir a los difuntos, había un hombre escéptico. Un hombre que no creía en la llegada de las ánimas, ni en las ofrendas, ni en la solemnidad de esos días. Era un hombre de trabajo, un hombre práctico, y cuando su esposa le pidió que se uniera a la celebración de Todos los Santos, él solo se limitó a decir: «Yo no creo en esas cosas, mujer. Los muertos no vienen, esos son solo cuentos». Sus palabras fueron frías, duras, y su esposa, en silencio, solo asintió, pero no estaba de acuerdo. Esa noche, mientras preparaba las ofrendas, él le insistió: «Yo me voy a trabajar. Pon en el altar una jícara de enchiladas, como le gustaba a mi papá, y una rama de wax tierno. Eso bastará». Así lo hizo. Colocó el altar con una simpleza que hacía eco de su incredulidad. Y al amanecer, mientras los primeros rayos de sol teñían de dorado los campos, el hombre se fue al trabajo. Era el día de Todos los Santos, el día en que se recuerda a los mayores. Primero viene el día de los chicos, de los pequeños, pero hoy es el día de los ancestros, de aquellos que dejaron huella en la tierra. Horas más tarde, mientras el hombre trabajaba, algo le hizo detenerse. Un murmullo, como un eco lejano, se colaba entre los árboles. Giró la cabeza, tratando de escuchar mejor, y vio algo que le hizo estremecerse, una procesión, personas que caminaban por el sendero, en silencio, con una paz solemne en el rostro. Algunos reían, otros conversaban entre murmullos, y cada uno de ellos llevaba consigo algo: canastas llenas de frutas, tamales envueltos cuidadosamente en hojas, cántaros de atole y mancuernas de mazorcas. Las mujeres llevaban canastos en la cabeza, y los hombres, cargados de regalos, avanzaban sin detenerse. El hombre entrecerró los ojos, tratando de reconocer aquellos rostros. Le parecían familiares, pero al mismo tiempo se le antojaban rostros del pasado. Como si los hubiera visto en otro tiempo, en otro momento, en recuerdos lejanos. ¿Acaso estoy viendo cosas?, se preguntó, intentando encontrar una explicación. Pero entonces, entre la multitud, su corazón dio un vuelco. Allí, en medio de la procesión, venía su padre, aquel hombre robusto que solía trabajar la tierra junto a él, cargando sobre el hombro una rama de wax tierno. A su lado, estaba su madre, quien llevaba en la cabeza una jícara de enchiladas, tal como a él le gustaban. Ambos avanzaban, sin mirarlo, sin detenerse, como si su presencia fuera solo un susurro, una sombra. «Papá, mamá», murmuró, con el alma encogida.
Comprendió entonces, con una certeza que caló hasta sus huesos, que había estado equivocado. Las ánimas, los difuntos, sí venían. Había negado su presencia, había despreciado el ritual de la ofrenda, y ahora, ahí estaban, frente a él, recordándole que en la muerte también hay vida. «Espérenme», gritó desesperado, corriendo hacia ellos. «Espérenme, papá. Mamá». No sabía, perdónenme, yo no creía. Pero sus padres no se detuvieron. El padre volteó solo un momento, mirándolo con una expresión triste, y le dijo: «Hijo, nosotros ya nos vamos. Si quieres verme, mañana, antes de la misa, estaré en el portal de la iglesia. Si tienes una ofrenda para mí, llévala allá. Pero ahora es tiempo de partir». El hombre, con el corazón encogido, regresó a casa. No podía sacarse aquella imagen de la cabeza, su padre y su madre, caminando hacia el más allá, cargados de los recuerdos que él mismo había despreciado. Sabía que debía honrar su memoria, que debía enmendar su error. Esa noche, se entregó con fervor a preparar una ofrenda como nunca antes lo había hecho. Mató un cerdo y unos pollos, preparó tamales grandes, atole y puso el altar con cada detalle que recordaba. Trabajó sin descanso, poniendo toda su devoción en cada alimento, en cada pieza de la ofrenda. No importaba el cansancio ni el sueño, su mente estaba fija en una sola cosa: honrar a sus padres, honrar a los difuntos. Cuando finalmente terminó, el hombre estaba agotado. Sus ojos ardían de cansancio, sus manos temblaban y su cuerpo pedía descanso. Entonces, se recostó un momento y le dijo a su esposa: «Despiértame cuando los tamales estén listos. Llama al rezandero, y vamos a rezar por mis padres. Luego llevaré la ofrenda a la iglesia». Con esas palabras, cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño. Pero el descanso fue eterno. Al rato, su esposa intentó despertarlo, pero ya no respiraba. Había partido, como si el esfuerzo de aquella noche hubiera sido su despedida. La noticia de su muerte se esparció por el pueblo, y la esposa, en medio del dolor, decidió que la ofrenda que él había preparado fuera consumida por los vecinos y familiares que llegaron a rendirle homenaje. Y así, aquel hombre, que dudó de las ánimas y de la tradición, se unió a la procesión de los muertos, junto a aquellos que habían venido a visitarlo.